Las paradas importantes, O lo que crean que... en realidad la muestra no tiene paradas importantes porque está armada por núcleos donde lo que necesitan es pararse en cada núcleo lo que hay. Digamos, la muestra en sí es una muestra extremadamente concentrada, tiene nada más que 60 piezas. La elección de dónde se van a parar es como medio complicado. Sí, claramente tiene básicamente tres núcleos que tienen que ver con los 60, con los 70 y 80 y con los 90. En el caso específico de los 60, si tienen que elegir una pieza, obviamente van a la familia obrera. Ahora, no sería una buena manera de ingresar a la gente a la obra de Boni, específicamente entrando por la familia obrera, porque él llega a la familia obrera después de 3 años de estar en relación con el pop, con el conceptualismo, con los happenings, con las performances, con el minimalismo, con las estructuras primarias, de dedicarse a la fotografía, de hacer objetos, de hacer instalaciones y de filmar cortometrajes. Entonces es como medio complicado, ¿dónde se van a ir parando? Eso es algo que van a tener que decidir ustedes y verán cómo se organizan. Específicamente, en el caso del cuerpo de obras de los 60, lo único que se conserva en realidad original de él es la familia obrera, que lo oficializó en el modelo fotográfico a partir del 98 con la elección, exacto, con la elección de una de las fotos que él había tomado en sala de una de las familias, la familia principal de la familia obrera del 68, que le edita en 5 copias y que constituye, digamos, en la familia obrera oficial de ahí en más para la historia del arte. El caso de la estructura esta, la sinusoide, que fue con la que ganó el primer premio importante de su carrera, el primer en el 67, el Ver y Estimar, es una reconstrucción hecha en el 94 para una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, justamente sobre el premio Ver y Estimar. Así que es en realidad una reconstrucción de artista, pero hecha en el 94. El alambre tejido es obviamente una instalación que se construye y reconstruye cada vez que se arma. Esta es la primera fue 67 en el Ditela, la segunda fue en Nueva York en el 68, en la muestra Más allá de la geometría. La tercera fue en el Museo de Arte Moderno en el 98 y esta es la cuarta. Pero digamos que es siempre original porque como toda instalación tiene la lógica de armado y desarmado, y lo único que necesita conservar original, que sí se conserva, es la proyección de la película, el loop que va proyectado en el panel, que se conserva y que es un trozo de película, y el panfleto original que va a estar puesto de aquel lado, que escribió él en el momento que presentó por primera vez la pieza en el Experiencias Visuales en el Instituto Ditela, explicando al espectador la idea central de la obra y la importancia de los 3 niveles que se ponían en juego en la obra, que tenían que ver con la percepción táctil del alambre, la percepción visual del alambre en movimiento en la filmación y la unión de las dos informaciones. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con la idea de la desmaterialización que estaba manejando Massota en ese momento. Es una de las piezas claves dentro de la historia de la desmaterialización del arte en la Argentina y una de las piezas claves dentro del desarrollo del conceptualismo y que marcan el pasaje de las estructuras mínimas o del minimalismo al arte conceptual. Piensen que la sinusoide y alambre tejido están hechas con diferencias de un par de meses, son casi simultáneas. De hecho, con esto había ganado el premio en el mes de mayo o abril, y en el mes de septiembre está presentando aquella, y en el medio está haciendo en el premio BRAC otra construcción, 2, en realidad piezas mínimas
Y en el premio Ver y Estimar, además de la sinusoide, había presentado otra pieza de estructuras primarias. Y en el 67, también en septiembre, está haciendo lo que va a ir acá, que todavía no está, que es el boceto original de lo que en la historia del arte se conoce como descripción de una galería, y que en realidad se llamó local y su descripción, que van los dibujos y el vintage original de la fotografía, que presentó en la Semana de Arte Avanzado de la Argentina, que participó de dos muestras. Participó en la Hebraica, invitado por Bloomberg en estructuras primarias, con una pieza que se llamaba 60 metros, relación cerrada de 60 metros, que son los cubos, ocupando 60 metros, más el cubo pegado en la pared, más la fotografía del cubo, más el texto cubo. Es un ejemplo típico de conceptualismo mezclado con minimal, al estilo Kossuth, mezclado con Lewitt o cualquiera de los que trabajaban la noción de serie, digamos. Pero la pieza esta es interesante porque en esa misma Semana de Arte Avanzada, último momento, Castagnino lo invita para la Galería Arte Nuevo, y él presenta un proyecto que ya tenía pensado pero que no había hecho, que es este proyecto, que es la instalación del grabador en la sala. Es una cinta grabada en la que él graba en un sinfín la descripción física del espacio, donde cuenta la cantidad de metros que tiene la galería, de qué están hechos las puertas, los picaportes, las vidrieras, cuántas columnas hay, etcétera, etcétera. La obra se perdió. Lo único que se conservan son los dibujos, o sea, se perdió la grabación. Lo único que se conservan son los dibujos que se van a presentar, que son los 7 dibujos originales que forman parte de un grupo de 10. Los otros 3 están en una colección privada en Chicago, y el vintage original de la foto blanco y negro del 67, mostrando la galería con el grabador de. Ahora, como la idea de la muestra, el problema de iniciar la muestra con la galería y con la sinusoide y con el alambre y los cortos, era que dejaba fuera de la producción de Boni un punto fundamental de la construcción de obra que tiene que ver con los objetos y las instalaciones previas a la llegada de las estructuras primarias, que tiene que ver con las piezas que él hace en el 65-66, que son paralelas a la realización de los cortometrajes. Claro, que tiene que ver con la vinculación con Sant'Antonini, con Renard y con Mazzotta. El caso de Boni es un caso muy particular, porque bueno, es típico artista joven de provincia que llega a Buenos Aires a fines de los 50, becado por la provincia para estudiar en la escuela La Belgrano. Dura en La Belgrano un par de años, por supuesto se aburre, no le interesa nada, no va a las clases, etc. Por cuestiones básicamente ideológicas y por cuestiones de pertenencia social, ser hijo de una familia obrera, el padre era talabartero y domador de caballos y la madre maestra, de origen paraguayo. Se vincula con el taller de Urruchúa y después se vincula con Castagnino, que era militante del PC y toda la historia de siempre. La relación con Castagnino es clave, porque es el momento en el cual Castagnino estaba relacionado con el informalismo, y es el ingreso de Boni a cierta manera relacionada con el informalismo. De esas obras no se conserva prácticamente nada, en el catálogo hay reproducidas algunas que ya están más cerca de la neofiguración. La cuestión es que entre el 59 y el 64 hay un año que él está en la Colimba, que es en el 62, son los años que él está en la Belgrano, está básicamente dedicado a la pintura, está en contacto con Castagnino, está en contacto con Berni en el 61.
obviamente participa de la movida del bar moderno, asiste a la presentación de muestras como la otra figuración del 61 en Peusa, la caja de cámara de Heredia del 63, la exposición Objetos 64 de Papagnoli en el MAM, pero mantiene una lejanía bastante particular, tiene una cosa de seguir siendo ajeno al ambiente artístico, más allá de que frecuenta el ambiente, y más allá de que tiene 2 o 3 interlocutores claros que son Renal, Santantonini y Pablo Suárez. Pero de todas maneras sigue exponiendo básicamente en posadas, sigue mandando a salones provinciales, y recién en el 65, después del famoso verano en Villa Gesell con Santantonini, es que filma, primero en Villa Gesell, El submarino amarillo, lo filma pero no lo edita obviamente, y cuando vuelve aparece en Ver y Estimar con el primer objeto, que es el organismo vivo. De organismo vivo sale Pene, sale la instalación de Ronald Lambert, y son piezas del 66. Y lo interesante es que esta pieza, que es la que fue censurada en la muestra de Viñes, de la Galería Viñes, en la muestra del objeto, da como resultado 3 meses después la presentación de Erótico. El tema de la contraposición del objeto al paso directamente el objeto publicitario o la palabra publicitaria en un cartel que está mezclando, está tensionado entre el pop y el inicio del arte conceptual. Lo interesante es cómo en el momento en el cual desaparece la figuración específicamente del pene y queda solo la palabra, desaparece la temperatura y desaparece la fricción. Y el hecho de que precisamente entre esto y esto haya solamente 3 meses de diferencia. Del 65 a fines del 66, ya esto es mayo del 65, esto es noviembre del 66. Y en el 66, en el momento en el cual está presentando esto, está presentando los cortometrajes en el instituto. Ese es el lanzamiento de Boni al arte contemporáneo, y del 65 al 68 es uno de los engranajes claves para entender la construcción de la escena contemporánea. En solo 3 años se transforma en uno de los principales promotores de la vanguardia más radical del arte argentino, moviéndose entre el pop, el arte conceptual y el minimalismo, y contaminando los 3 lenguajes de manera simultánea y utilizando al mismo tiempo los 3. Y participando además de los happenings en el Vitela en el 66, que es una parte de la producción de Boni que desapareció en realidad del relato de la historia del arte, pero que es fundamental rescatar su participación en acerca de happenings, sobre happenings que hace Mazzotta, y su relación en ese momento con Costa, con Mahler, y las discusiones con Mazzotta, porque eso es lo que explica el movimiento de Boni entre el 66 y el 68 para llegar finalmente a la familia obrera. Sin el cruce con el estructuralismo, el psicoanálisis lacaniano y toda la teoría de Mazzotta y la relación de Mazzotta con el pop. El concepto de la desmaterialización que maneja Mazzotta y que Mazzotta publica en el 69, pero ya lee en el 67 en el instituto, en la famosa conferencia de julio del 67, después del pop nosotros desmaterializamos. No se puede entender la producción de Boni, ni se puede entender la tensión a la cual llega la escena argentina en el 68 y que lleva finalmente al enfrentamiento y a la ruptura entre lo que es la vanguardia ideológica y lo que es la vanguardia conceptual o la vanguardia de la avanzada que está actuando como satélite en el Instituto de Itela. La vanguardia oficial del Instituto de Itela era el pop y claramente la reina era Marta Minujín, eso quedó claro a partir del 65. Ninguno de los que formaron parte
del grupo de choque del 68, como Carreira, o Boni, o Margarita Pax, o Pablo Suárez, o Jacobi, estaban en el sector predilecto de Romero. Romero, en ese sentido, claramente construye y apuesta sobre el pop y la construcción de la vanguardia sobre la noción del pop. Los que en realidad llevan la radicalidad al concepto de vanguardia y que están relacionados con la desmaterialización son los que están vinculados específicamente al Centro Experimental Audiovisual que dirigía Villanueva y a Mazzotta. Boni en ese sentido es la figura clave junto con estos 3 o 4 nombres más que van apareciendo. Con la Milas hubo un momento de contacto. Con la Milas lo curioso es la cantidad de puntos de contacto que tienen en cuanto a preocupaciones, producción, títulos de obras. Hay un contacto en una época, después hay un distanciamiento muy marcado. Con Jacobi pasa lo mismo, con el único con el cual hubo una relación que se mantuvo a lo largo de los años fue con Pablo. La pelea vino en los 90, pero recién en el 98-99 se pelearon al final de sus vidas. Con los demás mantuvo, de los demás se separó claramente. Boni en eso es un artista muy extraño porque es un artista de una marginalidad particular. Y la familia obrera en ese punto es el ejemplo más claro de hasta dónde decide doblar la fuerza y marca la peculiaridad de Boni en su concepto o en su relación con lo que tiene que ver específicamente con la producción artística. Cuando él hace el local y su descripción con la grabación, esa ambientación sonora, está haciendo una pieza como el alambre tejido, está claramente actuando en ese terreno relacionado con la idea de que lo importante ya no es el objeto, sino específicamente el concepto y el dispositivo del objeto en relación a la percepción que provoca en el espectador. Eso que obviamente viene del estructuralismo y del psicoanálisis y que es Mazzotta quien lo había digerido y quien en ese momento lo teorizaba y lo divulgaba y que tenía que ver fundamentalmente con el desarrollo del arte de los medios por un lado, con Jacobi, Costa, etc. y los happenings por el otro. En el caso de Boni va a desembocar en La familia obrera, obra que todavía se sigue discutiendo y famoso tema que no es performance, que no se sabe exactamente qué es, que tiene que ver con esta cuestión de presentación en el 68 de esta familia en el Instituto Di Tella. Y ahí el punto clave es no perder nunca de vista que en realidad, como el propio Boni deja en claro y como el propio Boni predicó durante toda su vida, la presentación de la familia obrera en el instituto fue solo la evidencia del montaje de una obra que ya había sido realizada y que la obra en sí había sido específicamente el acto de alquiler de la familia obrera. Por eso la importancia del cartel y por eso cuando él edita la foto, la importancia de la elección de la inscripción incluida en la pieza, porque la pieza en realidad es esta y la familia es solo el resto de la pieza. La idea del alquiler de la familia obrera es lo que provoca la ruptura definitiva de Boni, tanto con la vanguardia como con el frente político, como obviamente con el instituto, más obviamente ahí no es ruptura, sino vieja pelea con los sectores más conservadores o más tradicionales. El grado de fricción de la familia obrera es único en ese sentido, porque claramente provoca la ruptura dentro de los sectores mismos de la vanguardia. En eso, básicamente, las declaraciones de los artistas de Rosari, fundamentalmente las declaraciones de Rubén Naranjo, son muy claros.
y el artículo que publica Berbisky en su momento en Primera Plana también, que tiene que ver con esta cuestión de cómo la familia obrera es leída específicamente como desde los sectores progresistas y desde los sectores de la vanguardia política como un acto de explotación y de abuso de poder sobre la familia obrera, sobre una familia obrera exhibida en el centro del arte de la burguesía nacional, que era el Instituto Di Tella. Como ustedes saben, Boni justamente declaró siempre que precisamente su posición había sido asumir el papel de torturador y explotador, y que lo que la obra consistía en demostrar precisamente cómo el objeto arte o el mundo del arte en realidad es una construcción que tiene que ver básicamente con un consumo relacionado con la sociedad capitalista, y de qué manera en realidad el mundo del arte es una construcción cultural relacionada con el mundo moderno y las diferentes facetas de desarrollo del capitalismo como sistema económico de explotación y de producción, y que la puesta en escena de la familia obrera era simplemente la puesta en escena también del mecanismo de funcionamiento del mundo del arte. A partir de eso ya saben todo lo que sucede: la clausura del baño de Plate, la destrucción de las piezas. Por eso aparece acá en aquel panel una serie de las fotos que Boni tomó el 23 de mayo, en el momento en el cual los artistas deciden en solidaridad destruir y tirar a la calle Florida las obras, etcétera, etcétera. Acá Boni renuncia al mundo del arte. Él ya no va a participar ni de los episodios del BRAC, ni de los episodios de Rosario, ni de Tucumán Arde. Es el primero, digamos, que se retira en ese famoso suicidio colectivo al que después se agregarán Pablo Suárez, Margarita Paxa, Jacobi, bueno, los que se exilian a París, que es otro grupo. Sant'Antonin ya en el 66 había quemado las obras, y en el 68, 69 se muere de un infarto masivo, con lo cual decide ser más radical todavía que estos. Y esta parte es la documentación de la familia obrera, las dos fotos más de la versión del 68, una familia sustituta que demuestra la existencia de más de una familia obrera en las experiencias del 68, la reconstrucción del 98 a los 30 años, la explicación del propio Boni de por qué reconstruirla, el proyecto de la familia cubana, que fue censurada por el Partido Comunista, y la de Lijuana, que fue la otra que presentó en el 2000. Alrededor de esto viene toda la discusión de cuál es la validez o no de este planteo. Que bueno, de eso se harán cargo ustedes. Ya saben que él se retira del mundo del arte en el 68. A raíz específicamente de esta situación. No, digamos, el proceso es un proceso que se resuelve en el lapso de un par de semanas, entre que se inaugura y se clausura, ellos mismos clausuran la muestra y la policía clausura el baño el 22 de mayo. En el lapso de esas 3 semanas, Boni va procesando la decisión, llega claramente al convencimiento de la inutilidad del arte, de la imposibilidad del arte político. Él está convencido de que no existe la posibilidad de una lucha en el frente político utilizando el arte como instrumento, como herramienta. O se va a la lucha política o se está en la producción artística, pero no existe posibilidad de que haya una vanguardia política, que de hecho es lo que lo separa de León, por ejemplo, Ferrari, y que lo separa de varios de los artistas del momento. Y que es uno de los puntos más interesantes que en realidad en el campo del arte todavía no se ha planteado. Por ahí lo toca Ana Longonio, Mariano Messmann en Tucumán Arde,
pero sigue siendo todavía como un problema. En el campo de la literatura, el campo del cine está desarrollado y sobre todo Beatriz Sarlo lo ha trabajado, que es esta cuestión de que en realidad lo que ocurre a partir de los 60 y específicamente del 68 en el mundo, no solo en la Argentina, no es el enfrentamiento, no es el compromiso de la vanguardia con la batalla política, o sea, la alianza entre la vanguardia artística y la acción política, sino que lo que se pone en escena es la oposición y la lucha imposible de resolver entre la política y la vanguardia. Boni estaba convencido de eso, más allá de que después él mismo declaró que fue un error haberse retirado del campo artístico. Hay 2 o 3 reportajes en los 90, sobre todo en La Maga y en Vía Libre, donde él claramente dice que reconoce que fue un error de generación haberse retirado del campo, que en realidad Que no todos lo dicen. él dice que fue un error, en realidad que fue un error táctico, que fue no un error desde el punto de vista de la producción artística, pero sí fue un error desde el punto de vista estratégico y político, porque en realidad nunca debería haberse abandonado el campo de lucha, y el campo de lucha debía ser sostenido dentro del mundo del arte. Y dentro del mundo del arte, la desaparición de esa generación provoca un vaciamiento de la vanguardia y la radicalidad de la vanguardia. Y que, entre otras cosas, tiene que ver con la posición que sostenía Boni con respecto a Tucumán Arde, que fue uno de los que más criticó siempre, hasta último momento, de hecho, y lo declaró públicamente siempre, el tema de Tucumán Arde, que para él específicamente no tenía que ver con arte político, sino que había sido una muestra, una muestra de arte muy mala, realizada en un local político y que tenía que ver con un acto político y no con una producción artística, lo cual es toda una discusión y un debate. Lo concreto es que, bueno, que él en el 68 se retira, del 68 al 74 va a estar dedicado a la fotografía en el campo del rock, y una de las cosas es justamente lo que está afuera, y una de las cosas interesantes es que en el campo del rock se convierte en el fotógrafo más importante del rock nacional y en el creador de la imagen de los grupos del rock que crean en realidad y sientan las bases del pasaje del beat al rock nacional en el momento además de aparición de la industria discográfica del rock nacional. La creación de la imagen de grupos como Almendra, Maná, Los Gatos, la Cofradía del Solar, Arcoiris, Los Gatos Salvajes, después de solistas como Amori, ya no porque lo agarra al final, lo fotografía, pero no, solistas como bueno, Spinetta en el momento en el cual se separa de Almendra, el creador de la imagen tanto de los grupos. Lo mismo pasa con Billy Bond, algo de lo que hace Nacha Guevara a partir del 68. El creador de la imagen pública y la imagen publicitaria es Boni. Es él quien se encarga de las sesiones fotográficas para las tapas y contratapas de los discos, para los lanzamientos, para las campañas de prensa. Es el fotógrafo de RCA, que era el sello discográfico multinacional más importante, y además trabajaba independiente para Olimpia. Y bueno, nada, produjo, lo que ven ahí es una mínima parte de todo lo que produjo en esos años, por lo menos hasta el 73, que hace la fotografía de Pinchetti, el hombre en calzoncillos que aparece ahí, que es la tapa de Pini y su violín mágico, que es la última tapa que produce. Está registrada la actividad de él en el mundo del rock. Y además dentro del mundo del rock es absolutamente una leyenda. O sea, Boni existe dentro del mundo del rock, independiente,
del Boni que se conoce dentro del mundo del arte como otra figura, digamos, como si fuera casi en realidad paralela. Ni la gente del mundo del rock no sabe de la existencia de Boni en el mundo del arte, y la gente del mundo del arte no sabe que hubo un Boni que creó el imaginario del rock nacional en el campo de las tapas de los discos, los afiches de la época, el primer libro de la historia del rock nacional que se llama Agárrate, de Kramer, que las fotografías fueron seleccionadas por Boni y que tienen gran parte de las fotografías de Boni. Las tapas de pelo, las tapas de pin-up, eran los recitales de rock que hacían las revistas o que hacían los programas de radio, como Modar en la Noche, etc. O incluso La Cueva, cuando reabre en la calle Rivadavia, en la calle Pueyrredón. En su mudanza, el fotógrafo es específicamente Boni, el que está circulando, digamos, en ese ambiente. En el 74 es la vuelta a la pintura, viene el famoso Verano en el Bolsón y la toma de las fotografías, y después aparece la serie de los cielos. 75 hace su muestra entonces de los cielos en Art Gallery International, y con eso se lanza nuevamente al campo de la pintura. Y en el 76 la serie de las fotografías en arte múltiple. Este es el portfolio original que se conserva de las 10 tomas de lo que formó parte de esa muestra, que son fotografías de toma directa con proceso químico de alteración en el momento del revelado. O sea, que son piezas únicas. Más allá de que se conserven los negativos, no se pueden volver a reproducir. Si se reproduce, no se reproduce eso. No porque tienen el proceso químico. Tienen un proceso químico particular. Lo que sí se puede hacer, digamos, esto forma parte de una serie muchísimo más grande que él desarrolló entre el 75 y 76, que incluye, además de los famosos besos de las lenguas y los desnudos, toda una serie de lesbianas, de travestis, de pijas, de anos y no sé qué más, que son cientos y cientos de fotografías, de las cuales han quedado las tomas, los contactos y algunos contactos que sí permiten la posibilidad de saber, digamos, cuál sería el resultado final y que permitirían el día de mañana hacer copias, digamos, hacer un aproximado y tener un conjunto mayor de fotografías. De hecho, para la muestra lo que intentamos hacer, hicimos la experiencia con 15 fotografías que las hizo Minelli en un laboratorio, y 4 o 5 resultaron espléndidas, sobre todo 2 de travestis y 2 de la serie de las pijas, pero el resto no, y no daban los tiempos, con lo cual se decidió finalmente solamente presentar el portfolio original que se conservaba y dejar el material de fotografías, porque además da como para hacer una muestra y trabajar el archivo específicamente, y no valía la pena, digamos, quemarlo ahora. Y con el portfolio bastaba, pero es un portfolio que se dio solo en el 76, la muestra que, según cuenta la leyenda, fue censurada, que se sabe que no fue censurada, en realidad estuvo expuesta, abierta a público durante todo el mes. Lo que sí es cierto es que Boni tuvo un problema con la policía a partir de estas fotos. Ahí viene la decisión finalmente del exilio, se va a Italia. Acá viene la serie italiana. La serie italiana inicialmente no iba a estar en la muestra porque obviamente no había posibilidad de traer las obras que hay en Italia, y él cuando volvió no trajo obra, con lo cual la idea original era directamente montar este espacio con la serie de los cielos, las fotografías y las pinturas del 88 hechas ya en Buenos Aires. Ahora, él pasó 11 años en Italia, y viendo y trabajando el archivo, cuando fue apareciendo todo el material fotográfico de lo que él había hecho en los 11 años en Italia y la importancia que él había ocupado en la escena italiana, y fue uno de los artistas claves en el armado de la transvanguardia italiana, resultó como imprescindible
en realidad buscar un mecanismo que permitiera también mostrar, aunque sea 4 de las series que él trabajó en los 11 años italianos, como se hicimos con las fotografías de las obras destruidas de los 60. Entonces se pusieron las instalaciones y objetos del 80, que es esta primera parte, la serie de pinturas sobre masonitas quebradas y los juguetes infantiles y montajes, que son del 80-81, la serie de las mallas de metal pintadas con cera y pigmentos, con lo que estuvo invitado a la Bienal de Venecia en el 82, con aquellas piezas estuvo en la Trienal de Milán, los alambres con plastilina y con juguetes que están hechos, no se sabe. Según él, en el 84 en Nueva York no hay ningún dato, parecerían ser del 81-82, probablemente alguno hecho en Estados Unidos, solo los expuso en Italia, la exposición que él menciona en Washington y en Nueva York no hay documentación ni registro ninguno. Los pasaportes, lo único que permitieron fue confirmar que él en el 84 está en Estados Unidos 2 veces y que la segunda vez está 4 meses, con lo cual puede haber alquilado el taller o puede haber tenido prestado un taller para hacer algo, pero muy probablemente no precisamente los alambres, sino algo de pintura, que puede estar relacionado con estas piezas. Lo curioso es que estas piezas, la que está localizada es esta, y está supuestamente fechada como 81, hecha en Washington. Así que es todo un despelote que no se sabe cómo es. Ahora, visualmente la lógica indicaría que la secuencia tiene que ver así, que en realidad esto sería 84, y que de acá sale la serie 85-86 que están documentadas, que son estas pinturas, que es la famosa serie de las discontinuidades, que es lo último que expone en Italia. Piensen que en el 85 Boni forma parte de la exposición más grande que se hizo en Italia de la Transvanguardia, que se llamó Año 80, los años 80, que es la muestra con la que Italia consagra definitivamente la transvanguardia a nivel internacional, y Boni es uno de los invitados a esa muestra, que no solo fue invitado a la Bienal de Venecia en el 82 y a la Triennale de Milano en el 80, sino que formó parte de muestras claves y que incluso en el 86 inaugura en febrero en Milán, en las dos galerías más importantes de Milán, una muestra simultánea con 15 o 10, no se sabe cuántos, óleos en cada galería al mismo tiempo, que tiene que ver con esta serie de pinturas que son las discontinuidades. Con lo cual realmente, ocupó una posición central y clave en la escena italiana, además de que produjo... ¿La mayoría de estas están en particular? La mayoría de estas están en colecciones particulares y fueron vendidas por 2 o 3 de las galerías que manejaron su obra, especialmente por Graziano Renato y Facsimil y Zeus, que fueron las 3 galerías principales. Y están en colecciones privadas italianas o fueron destruidas, como pasa por supuesto con las instalaciones. Los camellos no, que eso formaba parte de una instalación, se conservan. Los objetos aquellos se conservan. Aquel también se conserva. Estas se perdieron todas. Estas no se sabe dónde están. Esta sí está localizada. Y de estas 4 pinturas están localizadas 2. Y hay como otras 10 que también están sin localizadas. Y la hija de Boni tiene repartidas entre Italia y Buenos Aires algunos fragmentos de algunas discontinuidades. Tiene, por ejemplo, este en Buenos Aires, pero no está esta parte que está todavía en Milano. Así que de estas todavía quedan algunas. Cuando vuelva a Buenos Aires tiene una muestra del 88, la reaparición en la tradición del estilo en el CAI, con la serie, por un lado, de los montajes italianos rehechos en Buenos Aires, por ejemplo la famosa luna con el recipiente, con el barquito, donde transforma el recipiente, en lugar del recipiente italiano, con una palangana,
y pinta la luna desbocada, y entonces mezcla. Es una muestra en la cual él presenta pinturas, montajes, ensamblajes, instalaciones, un artista en vivo, como había sido la familia Obrero, un artista paraguayo que era un músico de la calle Florida, de los músicos ambulantes que contrata para participar de la muestra. Es una muestra que pasa prácticamente desapercibida, no tiene buena recepción de crítica, pero bastante poco público y bastante poca aceptación. El golpe de la reforma y la instalación definitiva de Bonis como figura central del arte contemporáneo y protagonista de los 90 va a tener que ver con De Memoria. Cuando en el 93 Boni expone en Banco Patricio su serie de montajes sobre sus fotografías autobiográficas, Boni pasa a ser nuevamente uno de los artistas claves de la escena de los 90, reconocido ya como leyenda de los 60, sobreviviente de los 60 y figura de referencia para la generación de los 90. De ahí, entre otras cosas, la participación de Boni en el Rojas, en la muestra Bienvenida Primavera en el 91. Boni, Paxa, Suárez, fueron León Ferrari, Jacobi, fueron de pronto los 5 artistas de los 60 que se convirtieron en operadores fundamentales de los 90 y en modelos y referentes para la generación de los 90, tanto para el grupo del Rojas como para todos los independientes que salían del taller de Cuitca o del taller de Barracas o de cualquiera de los semilleros que tuvieron los 90. De memoria ustedes ya saben cómo es la historia, que tiene que ver con la fotografía tomada sobre la propia fotografía, su fotografía de infancia retomada y la aparición del objeto real y el juego entonces entre los tiempos, que tiene que ver con la obsesión básica que mantuvo Boni durante toda su producción, que es la noción del tiempo y que ya había aparecido justamente en los cortometrajes, y que tiene que ver además con la aparición de la imagen. Imagen y tiempo son las nociones en realidad fundamentales en la construcción de la obra de Boni. Después de Memoria en adelante va a venir ese proceso de una serie de muestras que lo van a consagrar. En el 94 vendrá la famosa panfleteada en la muestra 60-90-60 en el Banco Patricio, performance de la góndola en Venecia en el 95, performance fuera del programa, él no es invitado, sino que él alquila la góndola y participa por su cuenta fuera del programa. En el 93 la construcción de la pared de ladrillos en Recoleta. En el 94 la serie de violencia y los primeros objetos que tienen que ver con la culminación de Memoria, con el sillón de la madre. Ella me tenía a mí, la muerte la tenía ella, y los primeros vidrios baleados. ¿Y esta está baleada? Esta en realidad, la foto original no estaba baleada. Eso en la cédula va a aparecer aclarado y en el catálogo está aclarado. Cuando él la expuso, esta foto no estaba baleada, esta la baleó posteriormente. En realidad, sus primeros disparos son del 93 y los expone por primera vez en el 94. Y empiezan con los vidrios, los blindex y los papeles y las palabras. Este es el primer mundo de municiones y la aparición del marco. Con esto arma el primer dispositivo. El marco de época, que tiene que ver obviamente con la idea de la institución arte, etcétera, 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 etcétera. Balear el sentido o el significante de palabras claves relacionadas con la posmodernidad, que tiene que ver con la desaparición de los discursos, lo que todos ya saben, que tienen que ver con palabras como utopía, aquí y ahora, y al mismo tiempo experimentar los vidrios con balas y los blindex y la inclusión de papeles metalizados. En esa muestra del 94 en Filo, los balazos tienen que ver solamente con esto.
A partir del 94-95 es que empieza a elaborar la fotografía baleada y ahí completa el dispositivo que va a mostrar en Klein en el 96 y que va a ser su principal área de producción del 96 hasta el 2001, que tiene que ver con las famosas fotografías y vidrios baleados. En Klein aparecen los homenajes a Fontana y a Caravaggio, los primeros suicidios, la foto color, foto blanco y negro, la foto autobiográfica, el suicidio, la vuelta a su propia imagen, que es una de las reiteraciones en toda la iconografía de Boni. Toda la obra de Boni está de alguna manera tiene referencias biográficas. Es otro de los elementos claves en la producción de Boni. La variación de los marcos y la elección del marco de metal, que después va a pasar al marco de madera. Siempre la obra, en realidad, y por eso en el catálogo están reproducidas con los marcos, es con el marco, es foto, vidrio y marco. Cada serie tiene un marco particular que es una dirección de sentido relacionado directamente con la serie. Cuando pasa el metal y abandona la moldura, el yeso y el patinado del marco relacionado con el arte como bien suntuario y aparece el metal, tiene que ver con el juicio final y tiene que ver con la aparición del suicidio y tiene que ver con los primeros fusilamientos. Y cuando aparezcan finalmente la madera tiene que ver con las series religiosas, la serie de Magritte y las series de la fusilamiento sobre las villas miserias y las manifestaciones, con esta cuestión de que ya solo se necesita el marco de madera porque la imagen no necesita otro tipo de cierre. La famosa foto del 96 de New York que presentó en Klein, Naturaleza Muerta, que es otra de las series del 96, las dos dedicadas a Democracia y Manifestación, los dípticos, Magritte y la serie religiosa. Y en los cuartos van el video de la construcción de la pared de ladrillo, que es el video doméstico que él filmó en el momento en el cual se construía la pared, que está sin editar, pero es la torta que él, digamos, dejó y por lo tanto se decidió presentar, porque es una obra clave para poder entender y jugar con los balazos. Piensen que es del 93, está ubicado exactamente en el pasaje de memoria a los primeros vidrios baleados, digamos, a los primeros balazos. Y Venecia está con el video que él editó, combinando los videos y las fotografías hechas por él y por terceros, y que él editó en el 95, que se llama Desde el Límite. La pieza se llamaba El Límite, la performance, y la aparición de la performance con la góndola, con la parturienta y el primer llanto y el bebé amamantado por primera vez por la madre, esta cuestión del recién nacido junto con el féretro en la góndola, es otra de las piezas claves para poder entender precisamente el funcionamiento de toda la producción que tiene que ver con la serie de los suicidios, con la serie de Magritte dedicada al artista y la serie religiosa. Y tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión de la recuperación de lo que él llamaba el plano ético o la metafísica del arte, que sostuvo su producción durante los últimos años y que culmina desde la góndola en el 95 al despliegue de esta última serie del Triunfo de la Muerte, que es donde aparece este conjunto de piezas y el políptico que da, digamos,
que lleva el mismo título de la serie, que son estas 6 piezas. La primera, ojo, que no es la original, se perdió, y como no se pueden justamente volver a copiar, por suerte había una prueba de artista que no formaba parte, que era de la serie, pero no formaba parte del políptico, y entonces se pudo volver a construir un políptico de 6 piezas, pero en realidad este es un triunfo de la muerte individual que suprimió al primero que cayó destrozado. El Foolish Fair de Marvel, 2001, premio Vacunación, que es la última obra, donde retoma su foto de Nueva York y la aparición de la imagen digital ampliada. De los 80. 90. Esta está tomada en el 94. Es la misma toma de la que está dentro del Baleada en el 96. Ligeramente corrida, pero es en el mismo día, 2 segundos antes o después. El cielo es exactamente igual y la toma es exactamente la misma. Obviamente está Baleada en el 2001. Obviamente. Pero él jugó con el misterio. La placa todavía no se la pusieron, pero lleva placa Nueva York, Bonnie, 1996. Y Bin Laden, 2001. Lo interesante, bueno, con respecto a esta pieza, ya lo leí. Para mí, es lo que ya leyeron en mi texto, así que lo voy a obviar, que es el hecho de que sea la última pieza en la que finalmente él desarma y pone en evidencia su relación con la imagen y con la fotografía a partir de la utilización de por primera vez, de una fotografía seriada. Por fuera de la noción de la fotografía y el aura y la fotografía como recuperación de la historia y de la memoria. Es un tema como extraño, pero que funciona. Y los 4 óvalos que se presentan por primera vez, que son del 2001, originalmente eran 6, hay 2 que se vendieron al exterior, aparentemente según cuenta la historia, porque no se sabe. En realidad la elección de estas piezas tiene que ver con lo que también creo que mencioné yo finalmente en mi texto. A mí me interesan específicamente no como piezas en sí, sino porque claramente los óvalos tienen que ver con... En el último gesto de producción, él hace Bin Laden y hace los óvalos. En Bin Laden desarma su propia historia y relación con la fotografía y pone en evidencia lo que fue en realidad el recorrido y el armado de cuerpo de obra del 65 al 2001 sobre la noción del tiempo, la historia, la memoria y la imagen. Y los óvalos son la referencia a sus 2 fantasmas que tienen que ver con Fontana y con Greco. El óvalo era el soporte preferido de Fontana y sobre el cual Fontana empezó los Bucchi. Y la técnica con la cual están construidos los óvalos, que tienen que ver con la utilización del ácido sulfúrico, poner la chapa al aire libre y orinar la chapa de metal, era la manera en que Alberto Greco hacía sus pinturas en el 59. Entonces de alguna manera los óvalos pensados como homenaje o cierre de su propia historia con los 2 artistas que le habían rondado durante toda su vida, que no había conocido pero que le habían rondado. Con Greco probablemente se haya cruzado, pero de todas maneras para cuando Bonnie entra en el ámbito del bar moderno, que debe haber sido 61, 62, con suerte 61. En el 62 está haciendo La Colima, con lo cual no está en Buenos Aires en todo el año. Greco ya se había ido
ya estaba y no va a volver más que en el 64 para hacer la performance famosa con Antonio Gades en Bonino. Se pueden haber cruzado en algún momento, pero de todas maneras es la presencia más potente en la escena contemporánea argentina y sin nada de lo que venga en los 60 podrá entenderse sin Alberto Greco. Se podrá prescindir de cualquier otro, pero nunca de Alberto Greco. El hecho de que juntara Greco y Fontana, ojo que es un delirio interpretativo mío, pero digo, a mí me interesaron los óvalos específicamente en ese punto, en el reconocimiento de una forma y en el reconocimiento de una acción que tenía que ver con dos artistas específicos, muy claramente localizables y muy cercanos, y como clave cifrada dentro de la imagen. Entonces, más allá de que sean chapas de metal baleadas y vidrios enmarcados siguiendo la técnica, esta aparición, entre comillas, de un último gesto relacionado con el informalismo, en realidad es una relación que tiene que ver con el informalismo como matriz de la cual surge precisamente el arte contemporáneo, en la cual está contenida Greco, que fue la matriz de la cual salió también Boni y dejó atrás la pintura y la formación dentro del realismo crítico, y la sumatoria del gesto de Fontana con los buki, con los agujeros o con los tajos, a partir de fines de los 40 los buki y en los 50 los tajos. Entonces, bueno, y al final tienen las fotos de Manal, Almendra y compañía. Así que básicamente... ¿Por qué se llama el mago? En realidad ese es un chiste entre Bonnie y yo. Pero a vos no le puedo preguntar. Si preguntan, tiene que ver con, en realidad... Chiste entre Bonnie y No, para la muestra, dentro de la muestra hay una obra que se llama El Mago, pero en realidad El Mago tiene que ver con un fax que él me mandó en el 95 desde Venecia antes de hacer la performance, con la góndola, que es donde me contaba cómo estaba preparando la performance y que se titula, él mandándose la parte, lo había titulado Te escribe Oscar Boni el Mago. Y en el fax me contaba que estaba armando la performance con la idea de que yo le iba a escribir un guión para un video que él iba a editar, que finalmente fue lo que ocurrió después. Y en ese texto, contándome sobre el armado de la performance, él plantea la idea del artista como mago. Y a mí siempre me quedó dando vueltas. Es un texto que nunca se publicó, en realidad era un fax de 2 páginas. Nada. Que está borrándose, de hecho, porque es un fax viejo. No, sí, ahora está escaneado. Y de hecho aparece una parte, aparece publicado en el catálogo. La magia del... Y él ahí plantea la idea en un momento del artista como mago, que tendría que ver con esta cuestión que él después define años más tarde con mayor claridad, de la idea del artista transformando la realidad y modificando la realidad, no en términos de lo real, sino en términos de lo metafísico o en términos de cierta religiosidad que nada tiene que ver con la religión católica ni cristiana, pero sí con la idea de la religión como un campo de construcción ético y que tiene que ver con la creencia sobre la cual él construye la serie, precisamente del Cordero Místico, la corona de espinas, la cruz del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además está ligado a la idea del suicidio que él tenía. Él creía absolutamente que todos los artistas, el suicidio era una vivencia que todo artista tenía y una idea que todo artista en algún momento de su vida tenía, e incluso creía que todos en algún momento de nuestras vidas pensábamos en el suicidio. Él no pensaba en el suicidio en términos de ser un suicida en potencia, sino que en realidad
el misterio mismo de la vida encierra la noción de suicidio como capacidad o como posibilidad de creer que uno puede terminar con la vida y que el hecho mismo de vivir implica la noción del suicidio, que en realidad es una idea que es cierto campo de la filosofía y sobre todo Sabater desarrolló en algún momento en varios textos, que por otro lado también Borges toca en un par de textos, y que nada, bueno, él le daba como bastante vueltas, y por otro lado tiene que ver también con cierta noción del suicidio que Benjamin genera a partir de su propio suicidio y sus últimos textos en discursos, interrumpidos, en el tomo 1 de Discursos Interrumpidos. Entonces está mezclado con toda esa noción, ¿no? Entre la idea del mago, la metafísica, la religiosidad, no es esa idea sobre la cual él sostuvo realmente la construcción de la obra. Por eso además es tan complicado a veces de entrar y tan al mismo tiempo simple en cuanto uno tiene un momento en el cual simplemente desliza sobre la imagen. Boni tiene un umbral muy corto de entrada, ese es el problema. ¿No? Pasan la familia obrera, pasan los suicidios, está siempre la evidencia de una violencia y eso generalmente provoca un cierre de umbral para la entrada. Por eso existe además el mito y la leyenda, por eso Boni es la leyenda urbana del artista violento, más allá de que era violento, porque era de armas llevar el muchacho y borracho, era complicado. Era un tipo violento, pero la violencia de Boni circula en otros lugares. La violencia de la obra de Boni